Bueno, la verdad que bienvenidos a todos y todas. Me siento como altísima en este podio, es como un poquito alto. En nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es motivo de una gran alegría la actividad que nos convoca hoy día, por diferentes motivos. Bueno, en primer lugar, la educación inclusiva es una meta prioritaria de nuestro programa Metas Educativas 2021 y recientemente, en abril pasado, en la reunión de viceministros celebrada en la ciudad de Panamá, fue seleccionada la meta 2 de educación inclusiva vinculada a la equidad y a la justicia social, fue seleccionada como meta prioritaria, junto con la meta octava de apoyar a la profesión docente. El planteamiento de los países nos parece muy coherente. Sin docentes de excelencia, sin buenos docentes y sin una educación con equidad no puede haber una educación de calidad. El otro motivo que nos llena de alegría y satisfacción en esta actividad es un motivo más personal. Nosotros iniciamos nuestro camino por el ámbito educativo, trabajando precisamente con la atención a la diversidad y la educación inclusiva. Y lo hicimos partiendo en ese momento de una convicción que yo entiendo que con los años se fue fortaleciendo, y es que la educación inclusiva no es un asunto secundario, ni circunstancial, ni suplementario, sino que referida a un colectivo específico, sino que realmente la educación inclusiva debe ser la parte sustantiva y central y esencial de todo proceso y práctica educativa que debe guiar la acción educativa. Dicho esto, entendemos que si compartimos la idea de que la educación debe dirigirse o debe contribuir al bienestar de todas las personas y de todos los pueblos, debe apoyar a que haya más equidad y justicia social, la educación no debe ser otra que inclusiva. Y si decimos esto, entendemos que la transformación de escuelas y escuelas más inclusivas no es más que ir avanzando hacia transformar nuestras escuelas, nuestros sistemas educativos en general, en sistemas educativos de mayor calidad y por ende más inclusivos. Por último, es motivo de gran alegría y satisfacción esta actividad porque tenemos hoy día a Gerardo Echeita. A Gerardo lo hemos seguido por años en este proceso y en este camino de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, junto a otros autores reconocidos en el país, como Rosa Blanco, como Álvaro Marchesi, como César Cole, como Mele Eiskov. Y realmente nos llena de alegría que estés hoy con nosotros, Gerardo. Y que estés justamente para la presentación de esta guía, que es la tercera edición del Index for Inclusion de Mele Eiskov y Tony Both, un instrumento que hemos utilizado por años en este país y que realmente esta tercera edición viene con una adaptación al español por profesionales liderados por Gerardo y un grupo de profesionales y amigos de la Universidad Autónoma de Madrid, con Cecilia Simón, Marta Sandoval y un equipo importante de especialistas. Y tenemos una tercera edición hoy, acorde a nuestros tiempos, a nuestros contextos, que esperamos que sirva para ir transitando, ir fortaleciendo este camino de ir transformando nuestras escuelas dominicanas en escuelas más inclusivas y, por tanto, en escuelas de mayor calidad. Entonces, por todos estos motivos, el acto nos llena de alegría. Y por último, porque veo muchas caras conocidas, muchos amigos, muchos compañeros y colegas con quienes hemos transitado durante todos estos 20 años en este camino de la atención a la diversidad y educación inclusiva. Gracias por estar aquí. Sin más, quiero presentarles a Gerardo. Gerardo tiene un currículum muy extenso y no quiero como agobiarlos con él mismo, pero sí comentarles que es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en política sobre educación inclusiva y atención a la diversidad, con una amplia y acreditada experiencia docente, investigadora y en asesoramiento a centros escolares. El doctor Echeita ha desempeñado puestos de responsabilidad técnica en el Ministerio de Educación y Ciencia de España
y ha trabajado como consultor experto para varias organizaciones internacionales como UNESCO, OCDE, UNICEF, OEI. Es miembro del Instituto de Integración en la Comunidad INICO de la Universidad de Salamanca. Forma parte y coordina con compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid el Consorcio para la Educación Inclusiva. Como autor o coautor, ha publicado más de 100 trabajos entre artículos, capítulos de libros y ha participado en múltiples, y libros también, y ha participado en múltiples actividades de formación y divulgación en seminarios y congresos nacionales e internacionales, particularmente en Iberoamérica. Sin más, bueno, con algo más, quiero antes de presentar a Gerardo saludar, bueno, ya saludé la presencia de todos aquí, pero de manera especial saludar la presencia de la directora de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, señora Mary Case, que nos acompaña en el día de hoy. Entonces, ahora sí, sin más, queremos presentar a Gerardo Echelto. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Catalina, por tus cariñosas palabras y por tu presentación. Para mí es un gusto y un placer estar aquí esta mañana, aunque también desde este atril tan alto que no se corresponde con la idea de una idea de igualdad y de oportunidades para todos al mismo nivel, pero bueno, sea así en aras de facilitar la comunicación. Quiero, en nombre personalizándolo en Catalina, agradecer también a la Organización de Estados Iberoamericanos la oportunidad que me ha brindado de estar hoy aquí, de compartir este momento de reflexión, producto de un acuerdo de colaboración también con la Oficina de la Primera Dama, cosa que agradezco por el honor y la deferencia que supone. Y es también un agradecimiento y un reconocimiento a la Organización de Estados Iberoamericanos en su seria, inquebrantable y sin dobleces compromiso y sin dobleces en el compromiso hacia una educación de mayor calidad para todos los niños y las niñas, los jóvenes en esta región. Y entre las múltiples muestras de ese compromiso está precisamente el haber apoyado la edición, la financiación y la difusión de este material que yo vengo hoy a compartir. Dicen que en la antigüedad los sátrapas y algunos dictadores tenían la costumbre de matar a los portadores de noticias cuando estas eran malas noticias. Yo quisiera que tampoco nos fuéramos exactamente al otro extremo de hacer a los portadores de buenas noticias, hacerles como autores o responsables de esas buenas noticias. La buena noticia tiene que ver con que este trabajo de los profesores Tony Booth y Melaisco está revisado, adaptado, enriquecido, y con la ayuda de los colegas de mi universidad y la Universidad de Alcalá de Henares hemos hecho una adaptación. Pero, en todo caso, no quisiera yo que se confundiera a la autoría con los simplemente personas que nos hemos dedicado con todo cariño y, por otra parte, entendiendo que también es una faceta importante a la traducción y a la difusión. Este trabajo de la guía para esta edición, que está disponible y que va a estar accesible en la plataforma de la OI en breve para que pueda ser ampliamente difundida y utilizada, más allá de que existe también una versión en papel que se puede tener, ha sido posible gracias a la colaboración, como he dicho hace un momento, de la Organización de Estados Iberoamericanos y de una fundación madrileña, la Fundación Hogar del Empleado, que tiene una serie de centros educativos particularmente comprometidos con el trabajo de la educación inclusiva, o particularmente comprometidos con una educación que tiene entre sus principales valores la equidad, la inclusión y la atención a la diversidad. Dejarme simplemente, por lo tanto, por darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, de darle a los autores de este trabajo el reconocimiento que merecen en esta actividad. Por lo tanto, es una breve presentación de los autores. El primero de ellos, el que tuvo precisamente
la idea, el proyecto de elaborar este material. El profesor Melaisco es un ardiente viajero y no es de extrañar, por lo tanto, que el INDEX tenga entre sus esencias esa idea de entender el proceso de mejora escolar precisamente como un viaje. Como es un gran viajero, le encanta conocer y estar en muchos lugares, como ha dicho Catalina, también ha estado en República Dominicana y, por lo tanto, es una persona que conoce muy bien la realidad de esta región, de este lado del Atlántico. El profesor Melaisco es catedrático en la Universidad de Manchester y está en la actualidad codirector del Centro de Estudios para la Equidad en la Educación de esa universidad. Ha sido asesor, no quiero hacer una larga apología de sus méritos, pero rescatar probablemente el último de sus grandes proyectos, que ha sido dirigir un gran proyecto de transformación y de mejora del conjunto de los centros escolares en la Universidad de Manchester, en un proyecto que se llamaba así, el Gran Desafío de Manchester, que, para que ustedes tengan una idea de su envergadura, tenía un presupuesto de más de 50 millones de libras. No voy a destacar su inmensa labor, no voy a pararme en su inmensa labor producción, pero reconocer que ella tiene varios trabajos, precisamente en castellano, que hacen muy accesible su pensamiento y su conocimiento. Y el profesor Tony Booth, que ha sido el que ha liderado en este caso esta tercera edición. Si el profesor Melaisco fue el promotor original del proyecto y de su estructura, en colaboración, lógicamente, con otros colegas, en particular con el profesor Tony Booth, él ha sido el responsable de esta revisión profunda y adaptación, en algunos términos, significativo. Él es también catedrático de Educación Inclusiva en la Universidad de Canterbury, ha sido catedrático en esta universidad y en la actualidad, que ya está jubilado, es investigador en el Centro de Educación de la Commonwealth en la Universidad de Cambridge. Es un hombre tremendamente conocido también por su trabajo y precisamente uno de los más conocidos es este que hoy nos convoca aquí y que en castellano y en español hemos ido traduciendo por Guía para la Evaluación y Mejora de la Educación Inclusiva o Guía para el Desarrollo de la Educación Inclusiva, por resaltar precisamente algunos de sus conceptos básicos y que analizaré también en mi intervención, esa idea de guía para llevarnos en un proceso, en un viaje, en la indagación de un territorio siempre difícil de explorar, la idea de mejora, la idea continuamente de necesidad de introducir cambios, innovaciones y mejoras en los centros y en los tipos de sistemas educativos que conocemos, por cuanto estos sistemas, lógicamente, no han estado preparados ni pensados en su origen para el objetivo que pretendemos, que es el de atender a la diversidad, el de responder con equidad y justicia a las necesidades y los derechos de todos los alumnos. Esta obra, como digo, es por lo tanto una de sus más emblemáticas y en los últimos tiempos, el último año, ha creado una red, que es esta red, la Index for Inclusion Network, precisamente con la intención de extender, de facilitar y de crear también lo que es una idea consustancial en su pensamiento, que es la idea de crear redes, colaboración, apoyo para hacer frente a los desafíos, a la complejidad de ese proceso. A la complejidad de un proceso que él define básicamente como la tarea, repito, compleja, difícil, plagada de dilemas, de llevar determinados valores a la acción. Y ese es donde él, en esta tercera obra, hay una parte significativa, una parte novedosa respecto a la segunda edición, y es una importante reflexión sobre ese conjunto de valores y de principios que están en el fondo y al principio, son de alguna manera, en palabras de un católico, el alfa y el omega de este proceso. Es decir, si uno lo viera como una cebolla que tiene distintas capas, que obligan, por lo tanto, lógicamente, a repensar
todos los elementos del sistema educativo, desde la formación del profesorado hasta su estructura, pasando por la supervisión o el currículum para llegar a la organización y a los tiempos escolares, y fuera quitando capas. La última capa que tendría que encontrar es precisamente la de un núcleo sólido de valores, que son los que mueven a las personas, a las organizaciones, a los estados, para desarrollar o no determinadas políticas. Esos valores tienen que ver, entre otros, con la dignidad intrínseca de todo ser humano, por encima de sus diferencias, la justicia, que vela contra las situaciones de discriminación y desventaja. Solo cuando un profesor o una profesora se rebela contra las situaciones de discriminación que percibe a su alrededor, encuentra la energía o puede encontrar la energía necesaria y suficiente para iniciar un proceso complejo, costoso y, por qué no decirlo también, a veces doloroso, de revisar formas de ser, de actuar, de relacionarse con sus alumnos, con las familias, con sus compañeros, que precisamente tal vez no corresponden con lo que se necesita para avanzar hacia una educación más inclusiva. La importancia de la acción benefactora, es decir, procurar el bien de quien uno se siente responsable, como es nuestra responsabilidad como educadores hacia todos nuestros alumnos, y el cuidado en particular, eso que nos hace especialmente humanos, a diferencia de otros animales que poblan este planeta, el cuidado hacia aquellos más vulnerables, o la responsabilidad que debe permitir acometer los cambios que hay necesarios para este proceso. Y es en ese marco en el que el profesor Booth ha compartido y ha puesto sobre la mesa la importancia precisamente de que los centros educativos reflexionen, analicen y vean hasta qué punto comparten valores que son, como acabo de referir, el alfa y el omega, la fuerza fundamental, la motivación fundamental. Cuando estos valores, la igualdad, la importancia de reconocer el derecho de todas las personas y, por lo tanto, la necesidad de remover los elementos, las condiciones que impiden el trato, que no favorecen el trato igualitario de todos los alumnos, la gran importancia de la participación, no solo como estar en los lugares, como tomar parte en las decisiones, sino también por ser valorado, reconocido, la importancia de la comunidad como trabajo, como contexto, como recurso para poder avanzar hacia esa meta. El respeto, indudablemente, a la diversidad, que es en el fondo lo que nos caracteriza a toda la humanidad, nuestra igualdad en la diferencia, la importancia sublime de la sostenibilidad. Este es un país mayoritariamente católico y ayer el Papa ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional diciendo que no podemos seguir avanzando por la senda en la que estamos desarrollándonos, porque eso es una senda que nos lleva a un planeta insostenible, que solo creará mayor desigualdad y pobreza. Estos son los valores fundamentales, entre otros, que tienen que estar en el fondo, configurando con esa imagen que él ha creado para su texto, un universo lleno de valores, donde la confianza, la esperanza, la honestidad, la no violencia, son elementos que contribuyen a construir esas comunidades inclusivas que, por lo tanto, harán todo lo necesario para no dejar a nadie atrás, para no discriminar a ningún alumno, para no segregarlo, para despreocuparse cuando sus aprendizajes no son suficientes. Si ustedes quieren hacer el ejercicio, pueden probar a ir quitando alguno de estos valores y pensar en las consecuencias que tendría una escuela que no cuida y fomenta estos valores en aras a la sociedad futura. Este ha sido uno de los elementos nucleares de esta tercera edición, una reflexión profunda, sistemática, sobre la importancia de estos valores, entendiendo, repito, y porque eso tiene importancia, me preguntaban las colegas de la Dirección de Educación Especial sobre el proceso y compartíamos el proceso que les están llevando, la importancia precisamente de ayudar, de pensar cuáles son las mejores estrategias, cuáles son los mejores inputs, cuáles son las ideas que pueden ayudar
y deben ayudar a una comunidad educativa a que entiendan esto de la inclusión o de la atención a la diversidad no como un problema técnico menor, como ha señalado Catalina hace un momento, no como una cuestión marginal que tiene que ver con determinados alumnos, sino con el gran proceso de fortalecer ética y valóricamente a las sociedades, a los equipos docentes, para cargarles de energía ante la complejidad y dificultad de este proceso. En definitiva, como también apuntaba ayer en la intervención que tuve en el Centro de Atención a la Infancia, nos hace reflexionar este trabajo del profesor Buddy, esta aportación que él ha hecho a esta tercera edición, es una ayuda para reforzar la relación entre lo que hacemos en la escuela y el tipo de sociedad hacia la que queremos trabajar. En definitiva, que pensemos y repensemos cómo vamos a vivir juntos en el futuro. Lógicamente, ese análisis sobre los valores y los principios es un análisis, no me vienen las palabras que me acaban de decir hace un momentito, precisamente sobre la idea de que la inclusión a veces se queda como eso, como algo de palabras, algo de valores, como de buenas intenciones, y ahí está, ¿no? Eso se tiene que transformar efectivamente, se tiene que transformar en políticas, se tiene que transformar en prácticas. No hay mejor argumento moral que la acción dirigida, preñada y sustentada por determinados valores. No vale decir que uno es inclusivo y luego en sus prácticas cotidianas, en sus relaciones con sus compañeros y con sus alumnos, actúa en sentido absolutamente contrario. El mejor argumento moral es la acción. Por lo tanto, el mejor ejercicio que podemos hacer para desarrollar, para avanzar hacia prácticas educativas con mayor equidad, es revisar sistemática, seria, ordenadamente nuestras acciones, nuestras políticas, lo que sustenta esas acciones, para ver hasta qué punto están respondiendo de manera honesta a esos valores. No voy a extenderme en volver a explicar o a compartir cosas que podemos hacer, sino en la diálogo posterior a mi intervención, pero mínimamente compartir esa idea de ese sueño o ese objetivo de avanzar hacia una educación más inclusiva se articula claramente en torno al conjunto de decisiones políticas y prácticas que se hacen en tres grandes dimensiones. Tienen que ver con la presencia, con dónde estamos, dónde comparten, dónde están nuestros alumnos, en qué lugar se encuentran, si comparten o no los lugares, con el aprendizaje, que es en definitiva con el objetivo de que nuestros alumnos y alumnas aprendan aquellas competencias que nos parezcan relevantes, y con la idea de participación, entendida como bienestar, como oportunidades de los alumnos de tener amigos, relaciones, de ser bien tratado, querido, aceptado por sus compañeros. En torno a esas dimensiones y en torno a esa comprensión de lo que genéricamente podríamos entonces aquí decir que es la inclusión, la educación inclusiva, el proceso para avanzar hacia respuestas educativas con equidad y con justicia que resulten de un equilibrio justo, equitativo, entre ese equilibrio de aprendizaje, presencia y participación, es en torno a lo que está estructurada la guía para la inclusión o la guía para la educación inclusiva. Voy a compartir con ustedes algunas cuestiones que tienen que ver con su sentido, con su estructura y con el uso. En ese marco es importante compartir, en primer lugar, un nuevo lenguaje. El pensamiento hace el lenguaje conduce las prácticas, se decía ayer, las prácticas configuran nuestros hábitos de actuación cotidiana. Necesitamos un nuevo lenguaje también para referirnos a esta nueva realidad, y en ese nuevo lenguaje hay tres conceptos básicos que están muy presentes en esta guía: el concepto de barreras, el concepto de apoyo para la inclusión y todo lo que tiene que ver con los recursos que se necesitan para esta tarea.
y la guía en sí misma es oportuno diferenciar tres planos de análisis muy relevantes, que es lo que los profesores Booth y Aiscott llaman las culturas, las políticas y las prácticas escolares. Son tres planos de análisis y de concreción de la vida escolar interdependientes que hay que explorar para poder introducir los cambios y las mejoras necesarias, y luego hay internamente, propiamente dicho, ya en relación a la guía, hay tres elementos que nos ayudan a movernos dentro de esa guía, que tienen que ver con lo que llamamos, o se llama dentro de la guía, las dimensiones, los indicadores y las preguntas. En este hotel, magnífico hotel, hay un árbol ahí en el jardín parecido a este, que creo que es una ceiba, ¿no? Es una maravilla, y este es un ejemplo de lo que al profesor Booth le gusta. Es una imagen suya que traigo aquí con su permiso, que representa precisamente para él la idea importante de enfrentar a esto desde distintos elementos que deben confluir como raíces, como estas raíces tan singulares de este árbol, que deben mantener un objetivo común, el objetivo de una educación de mayor calidad para todos. Llamémosle inclusiva, llamémosle una buena educación para todos, llamémosle simplemente educación, pero que se nutre de un conjunto diverso de actuaciones. El primer concepto que tenemos que cambiar en nuestro lenguaje para que empiece a cambiar nuestras prácticas tiene por objetivo cambiar la mirada de las necesidades educativas especiales a las barreras para la presencia, el aprendizaje y la participación. Es verdad que el concepto de necesidades, ese lenguaje de las necesidades educativas, ha supuesto un cierto avance, tenía elementos positivos en su origen, nos hacía pensar más bien precisamente en las necesidades, es decir, en lo que tiene que responder, en que lo que tenemos que hacer para dar respuesta a las necesidades educativas de todos, que en definitiva las comparten todos los alumnos, pero a pesar de las buenas intenciones, como por cierto también le podría terminar ocurriendo al concepto de barreras para el aprendizaje y la participación, tiene muchas limitaciones. Vuelve a tener la limitación fundamental de que pone el foco una y otra vez en los alumnos. Son los alumnos los que tienen necesidades especiales, los alumnos de necesidades especiales, y volvemos a etiquetar, a categorizar, pero lo más importante es a fijar nuestra mirada, nuestra atención, nuestra preocupación en lo que le pasa a los alumnos, porque tengan tales o cuales condiciones personales, sociales, porque son pobres, porque viven en un contexto de pobreza, porque están maltratados en su familia, porque no oyen, porque no ven, pero fija una y otra vez en ellos la atención y nos hace pensar que es respondiendo a esas necesidades o atendiendo a esos alumnos como vamos a avanzar en una respuesta de mayor equidad. El cambio fundamental que nos invitan a realizar en el marco de esta guía, de la mano de los profesores Booth y Aiscott, es pasar de mirar a las necesidades a las barreras. ¿Qué hubiera pasado si el profesor Echeita llega a este centro en silla de ruedas? ¿Cómo hubiera llegado yo a este atril? Mis dificultades no están en mí. Las dificultades que eso hubiera originado, la incomodidad, la situación que eso hubiera originado, no está en mí, porque yo seguiría siendo el mismo. Ayer me podría haber caído, me podría haber doblado el tobillo, que los tengo bastante frágiles, dando un paseo por su hermosa ciudad colonial, y podría estar hoy aquí con muletas o en silla de ruedas. ¿Dónde están las dificultades? Las dificultades son esos tres escalones que hay aquí. Es ahí donde tenemos que poner el énfasis de nuestra atención. Claro que yo necesitaría unas muletas y una silla de ruedas. Por supuesto que sí. Nadie quita que yo voy a tener necesidades de respuestas vinculadas a mi persona. Pero lo fundamental para que yo hubiera podido venir aquí a compartir esta actividad, charlar y discutir con ustedes, está en esos tres escalones. Está en esos escalones que esa persona está ahí mirándoles y fijamente diciéndole: no me miren con compasión, yo no quiero darles pena, no quiero que me miren diciéndome pobrecita por usted, como parece que la señora con la que está enfrentándose estuviera pensando: pobrecita la mujer que está ahí, ella no puede atender. Lo fundamental de este cambio es
no se apene por mí, introduzca los cambios y las mejoras necesarias para eliminar las barreras que limitan, en este caso, mi participación, si quieren llamarle participación, a las posibilidades de poder entrar al metro en la ciudad. Ese es el cambio radical copernicano que tenemos que dar en la educación. Pasar de analizar lo que le pasa a los alumnos, sin que eso signifique que nos olvidemos que necesitan rehabilitación en algunos casos, ayudas, prácticas compensatorias que estimulen su desarrollo, sin quitarle un ápice a esa importancia, pero poniendo aquí arriba y en primer lugar, con todo el foco de nuestra preocupación, en las escaleras, en los escalones, en las barreras que limitan el aprendizaje, en este caso, su acceso, su movilidad. Cambien, como digo yo siempre cuando muestro esta imagen, cambien esa imagen, quiten a esa persona y pongan ahí a todos y cada uno, no a algunos, aunque sean ese algunos, sean muchos, y perdón por el juego de palabras, pongan a todos y cada uno de los alumnos y alumnas con los que trabajan y empiecen a analizar cuáles son las barreras que limitan sus oportunidades de estar donde están sus compañeros, de participar en las actividades donde están sus compañeros, de ser tratados como son tratados sus compañeros y de aprender lo que nos corresponda enseñarles y tengan que aprender de acuerdo con su edad. Ese es un marco fundamental. En ese contexto, otro concepto fundamental tiene que ver con el apoyo. El apoyo tendemos a introducirlo y a entenderlo básicamente como el apoyo que prestan un determinado conjunto de profesionales especializados en dar precisamente esa atención específica a los alumnos. En mi país, ese profesorado de apoyo tiene el viejo, casposo y antiguo denominación de profesorado de pedagogía terapéutica, como que fuera un terapeuta educativo que tiene que hacerle como magia a los niños para ayudarles. En otros sitios se llaman profesores especiales, en Chile se llaman profesores diferenciales, profesores de educación especial. El apoyo fundamental que necesita un centro y que necesitan los centros para avanzar es repensar todas sus políticas, culturas y prácticas para movilizarlas, para orientarlas en el sentido de que haga al centro más capaz, que le genere más fortalezas a la hora de atender a la diversidad. Sacar, lo mismo que decimos cuando hablamos del concepto de barreras, sacar el foco del trabajo específico, de que necesito más apoyos, que significa necesito más personas que me ayuden, o mejor dicho, necesito más personas que se hagan cargo de estos niños especiales, y me genera algunas cosas cuando oigo que aquí la integración de algunos niños pasa porque sus familias tienen que ponerles un apoyo sombra, que les acompañe precisamente a lo largo de su escolarización para que ésta pueda ser medianamente inclusiva. Volveo a decir algo parecido a lo que he señalado antes. Bienvenidos sean todas las manos que puedan ayudar a un profesor y a una profesora para hacer frente a la complejidad. Pero esas no son las más importantes. Las más importantes son las que vienen de la tarea de revisar lo que hacemos, cómo enseñamos, cómo la estructura de trabajo del aula, en qué medida podemos contar con personas, no solo los apoyos que nos colaboren, qué papel le damos a la comunidad, un largo etcétera. Todos estos son elementos de referencia en la guía para la inclusión, donde uno se va a encontrar con lo que allí hay, fundamentalmente preguntas, indicadores, sugerencias, apuntes de por dónde podemos avanzar precisamente para progresar en esta dirección. Y eso es coherente con ese tercer cambio fundamental que tiene que ver con la idea de los recursos. Lo mismo. Parece que el gran problema de la educación de algunos alumnos son los recursos extraordinarios que necesitan y sus profesores especiales, cuando los principales recursos que necesitan son la quintesencia de esta propuesta que tenemos hoy, que es la de, insisto, revisar, movilizar a la comunidad educativa y local en la tarea de generar una educación de calidad.
He hablado de ese cambio de conceptos, el de necesidades, el de barreras por el de necesidades, el de los apoyos y el de los recursos. Hay 3 dimensiones que hay que entender mínimamente para poder compartir luego la estructura del índice o manejarse ágilmente en esa estructura, que tienen que ver con la relación entre lo que los autores llaman culturas, políticas y prácticas. Con un ejemplo tal vez se pueden ver. En muchos centros escolares, en todo el mundo, aquí también estoy absolutamente seguro, por ejemplo, las familias en esos centros escolares entran hasta la cocina del centro escolar. En algunos países muy renombrados, muy reconocidos, como la famosa país Finlandia, a la cabeza de todos los rankings internacionales en calidad de la educación, medida como lo mide la agencia PISA, las familias pueden aparecer en la escuela en cualquier momento, entrar en un aula, sentarse en el aula y observar con todo cariño el trabajo que realizan los profesores. En otros lugares no se llega tanto, pero las familias no tienen ningún problema en entrar a la escuela, acompañar a sus hijos hasta el aula, pedir una audiencia con los profesores, encontrarse con profesores que van a estar siempre dispuestos a, no por supuesto a dejar la clase para ir a hablar con la familia, a acordar rápidamente una reunión y un largo etcétera. Y en otros lugares las familias dejan a sus hijos en la puerta, de ahí no pasan, los reciben en la puerta y si quieren hablar con algún profesor o alguna profesora tienen que seguir un largo proceso burocrático hasta que les atienden, ajustándose en general a las necesidades del profesor o de la profesora y no tanto la de las familias. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se dan estas 2 grandes situaciones? Porque mientras en un lugar los centros comparten un valor y lo viven como relevante y necesario para su práctica, que es el valor de la participación, la idea de que la escuela es de todos, que necesitamos a toda la comunidad para hacer frente a esos grandes desafíos, ni que decir tiene además cuando esos desafíos se producen en un contexto de escasez de recursos, que necesitamos a toda la comunidad, que las familias son un aliado fundamental en la tarea educativa, que los profesores tenemos que estar codo con las familias, que en su caso también tenemos que ayudar a esas familias a que sus prácticas educativas sean más coherentes con lo que hacemos. Y como tienen ese valor, desarrollan una política, es decir, unas normas de trabajo, unas normas de actuación que consisten en que si una familia quiere ir a la escuela puede entrar y pueden llevarla durante unos determinados momentos al inicio de la escolaridad hasta la puerta de su escuela y que si necesitan hablar urgentemente con los profesores se movilizan los horarios de esos profesores para poder facilitar. Tienen un valor que configuran en una política que finalmente termina en una práctica, es decir, que una madre o un padre puede llegar a la escuela, llevar a sus hijos hasta la puerta, sentirse cómodo, incluso tiene una habitación o hay una pequeña sala donde se puede encontrar con otras madres y tomarse allí un cafetito, aunque les parezca raro, y hacer sentirles que la escuela es su escuela también. Y esas prácticas se sujetan en políticas, quiere decir, en una organización, en una manera de hacerlo, no de manera desorganizada. Y en último término responden a un valor, que es el valor de la participación. Las barreras como los facilitadores para el desarrollo de prácticas más inclusivas existen y aparecen en estos 3 niveles. Cuando un centro cree que las familias tienen que responder al refrán español de que como los trastos viejos, pocos y lejos, entonces su política es que dejen a los niños en la puerta de la escuela. Y la práctica habitual es que los padres solo se relacionan regularmente o cuando reciben una notificación de los centros para decirle el mal comportamiento que tienen sus hijos. Culturas, políticas y prácticas se enlazan. Y lo que podríamos considerar como un facilitador o una barrera aparece primero en esos valores compartidos, en la concreción de unas políticas y en la vida cotidiana de las prácticas. Necesitamos movernos en esos 3 niveles.
No siempre son niveles jerárquicos. A veces hay un fuerte trabajo por repensar los valores y cuando ese fuerte trabajo de repensar los valores está sólido, se convierten en políticas sólidas y terminan siendo prácticas habituales, hábitus. A veces ocurre lo contrario, son pequeños profesores, son grupos de profesores o un profesor, una profesora que empieza a hacer cosas novedosas que de repente otros observan, miran, analizan, se dan cuenta que es relevante y empiezan a pensarlo, a repensarlo y terminan al cabo de un tiempo en convirtiéndose en una política de centro y asentando un valor fundamental. Entender, por lo tanto, que tenemos que ser cuidadosos a la hora de analizar no solo lo que se hace, sino las razones por las que se hacen, que se sitúan en este análisis en torno a lo que los profesores Booth y Aiscon llaman la cultura escolar. Luego, entender la cultura, es decir, es a pensar, repensar cuáles son los valores, los principios, los por qué se hacen las cosas en este centro. Para ver, porque en algunas de esos porqués puede que haya eso, simbólicamente hablando, los mismos escalones que están aquí precediendo mi llegada a este atril. Las culturas nos hablan de valores que pueden ser favorecedores o inhibidores de los procesos de mejora. Las políticas nos hablan de elementos que tienen que ver con formas de organizar y funcionar en un centro escolar, y las prácticas nos hablan de prácticas fundamentalmente de lo que ocurre puertas adentro de las aulas. Por eso, esta guía lo que es una guía para reflexionar, es una guía para pensar, no es una guía de respuestas. Esa es una idea importante. No es una guía de respuestas, por más que en la pregunta esta a veces la inteligente, subyace la propuesta, subyace la idea de por dónde tiene que ir. Pero es fundamentalmente una cuestión de preguntas. Es decir, es una guía para ayudarnos a reflexionar, a analizar las condiciones, los elementos de las culturas, de las políticas y de las prácticas, con el objetivo de con el objetivo de crear culturas, valores compartidos que se traduzcan en políticas inclusivas y que ellas sean las que sostengan prácticas inclusivas dentro de las aulas. Esos son los 3 niveles de análisis. En cada uno de esos niveles de análisis, el trabajo que han hecho, que durante tiempo hicieron los profesores Booth y Aiscon, no fue un trabajo deductivo de la cabeza a la guía, fue un trabajo inductivo, fue un trabajo de compartir, de trabajar, de visitar, de moverse por todo el mundo, en particular, aunque en particular, lógicamente, por su país, por el Reino Unido, buscando, analizando prácticas, qué es lo que hacían esos centros, qué valores que tenían, qué políticas desarrollaban, qué prácticas observaban en el aula y convertir eso que ellos veían en puntos de reflexión para que otros pudieran pensar hasta qué punto esos pueden andar por el mismo camino. Esa es, por lo tanto, la estructura del índice, o mejor dicho, elementos que guían ese trabajo. Ayudarnos a visualizar que tenemos que explorar esos 3 territorios. Uno, algo más etéreo, pero no por ello poco importante, las culturas, los valores. Uno, visualizado en papeles, en decisiones organizativas de funcionamiento, las políticas escolares, recuerden el ejemplo, las políticas de relación con las familias, las políticas de acogida de los alumnos, las políticas de aceptación de unos alumnos a otros, las que tienen que ver con los horarios, con el trabajo de los profesores y un largo etcétera, y luego las prácticas escolares. Y para explorar de manera sistemática esa tarea, porque esa es otra idea fundamental que está siempre en este material, ese trabajo hay que analizarlo de manera sistemática. No vale solo mirar un asunto. A la larga, esto es como las cerezas. Uno entra toma una cereza y le salen 3 o 4 unidas. Uno entra por las prácticas y al final siempre habrá un valor compartido, un elemento de la cultura.
mediado por una política determinada. Hay que hacer ese análisis. Para eso, la estructura del INDES tiene lo que llaman las dimensiones, ya las he referido, culturas, políticas y prácticas, una serie de indicadores y una serie de preguntas. Las dimensiones son las que nos ayudan a recordar este carácter sistémico, que tiene que ser el proceso de exploración. Los indicadores ayudan a centrar los grandes cambios que se necesitan, hacernos pensar en por ahí deben estar los grandes cambios, y las preguntas ayudan a sistematizar y a prestar atención a acciones específicas. De acuerdo con ese análisis, las tres grandes dimensiones las tenemos ahí, que tienen que ver con las culturas, de nuevo, las políticas y las prácticas. Y a lo que llaman secciones, digamos, es una manera de denominar algunos elementos, digamos, de significado que son fundamentales en este ámbito. Es decir, desde el punto de vista de los valores que necesita un centro escolar, uno nuclear, aunque aglutina a muchas cuestiones, como veremos después, tiene que ver con construir comunidad. Si el centro está solo ante el peligro, se lo comerán los leones. Si el centro está solo frente a la tarea ingente de tratar de responder con una decente equidad a las necesidades de todo su alumnado y se enfrenta a esa tarea solo, no lo conseguirá. Lo conseguirá 2 días, lo conseguirá 1 año, pero finalmente decaerá. Necesita construir una idea fuerte de comunidad al interior del centro educativo con otros centros escolares. ¿Qué papel tan importante tiene aquí los gobiernos? Cuando en lugar de hacer competir a las escuelas por sus mejores notas, ojalá les estuvieran haciendo colaborar y cooperar para responder al gran objetivo educativo de una nación. Construir comunidad al interior del centro, construir comunidad entre los profesores y, por supuesto, repensarse un día sí y el otro también cuáles son los valores que mueven su acción. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Por el salario? ¿Por mis convicciones? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Cuál es mi pequeña contribución, aunque sea un granito de arena, en una pequeña escuela de un lugar remoto de esta república? ¿Cuál es mi contribución al tipo de sociedad que yo quiero tener? ¿Cuáles son nuestros valores compartidos? Y eso se tiene que traducir en desarrollar políticas inclusivas, fundamentalmente en lo que en esta sección se llama desarrollar un centro para todos. La idea, como decía antes, de que los recursos y los apoyos no es lo que hace un profesor en particular o profesora denominado con tal fin para atender a un grupo de alumnos especiales, sino si todo lo que hacemos, si estamos repensando el conjunto de nuestras políticas y de nuestras prácticas para que favorezcan la inclusión. Por ejemplo, si nuestras clases son clases donde los alumnos fundamentalmente trabajan de manera individual, incluso competitiva, luego, ¿cómo quiero promover el apoyo mutuo de los alumnos si tengo esa estructura organizativa en clase? Eso es un cambio más importante que tener 3 profesores más de apoyo metido en el aula. En ese sentido, la sección o la dimensión de política escolar que tiene que ver con este mundo de significados que llamamos desarrollar, ayudar a mejorar, a cambiar un centro escolar, se centra precisamente en ayudar a revisar la capacidad del centro en responder a la diversidad. Y la tercera dimensión, que tiene que ver con prácticas, en esta dimensión hay una novedad importante. Por una parte, es la dimensión que no está en la segunda edición, de ayudar a construir un currículum exclusivo. Un qué, responder a un qué, de lo que se tiene que enseñar en las aulas. Lógicamente, hubiera sido una pretensión, una tarea fuera de toda la capacidad del equipo de Booth y iSchool y de cualquier otro equipo, tratar de revisar todas las competencias y elementos que configuran
un currículum escolar. Por eso, lo que hace fundamentalmente es centrar en una reflexión que es muy relevante y que no es otra que la de la sostenibilidad. ¿Cómo debería ser un currículum que contribuya a configurar alumnos y alumnas con competencias suficientes para que su modo de ver, de vivir, de estar y de consumir en este mundo no nos lleve a la catástrofe medioambiental que, de no mediar un cambio fundamental que tiene que empezar en las escuelas, nos llevaría a un mundo insostenible? Y, en último término, es la sección, la dimensión que ayuda a repensar qué hace el profesor en su aula, visualizándolo con una metáfora muy bonita, la de la idea del director, del director de una orquesta, del director que tiene que orquestar precisamente un conjunto de recursos, de medios, de actividades para responder con equidad a todos sus alumnos. No me detengo en la reflexión sobre la sostenibilidad, a la que ya he aludido, pero aquí pueden ver, y no voy a analizar sistemáticamente todos los elementos del índice porque nos llevaría mucho más tiempo, pero para que vean el ejemplo de cómo, manejando esa estructura de indicadores, dimensiones, indicadores, preguntas, que llegan hasta que facilitar la reflexión de un equipo educativo, la que uno tendría que en algún momento estar preguntando: ¿los estudiantes están investigando la importancia del agua? ¿Comprenden la relación entre la ropa y el mundo en el que vivimos? ¿Los estudiantes aprenden por qué la gente se mueve alrededor del mundo y de su localidad? Este país está enfrentando hoy una decisión importante con sus vecinos haitianos. Estamos analizando y discutiendo esas relaciones. ¿Por qué la gente mueve? ¿Por qué la gente se ve obligada a exiliarse, a pedir refugio en otros países? Esos son los problemas también que configura la realidad a la que nos tenemos que mover de aquí en los próximos años. No tratarlas en las escuelas es preparar a nuestros alumnos, tal vez, para el desarrollo de una sociedad que en lo político, en lo medioambiental, no sea seguramente sostenible. Estos elementos son nuevos en esta edición. Por lo tanto, cuando hablan de un currículum inclusivo, no es un currículum que da pistas sobre cómo se enseña la lengua, o las matemáticas, o las sociales, o las ciencias. Es un conjunto restringido de reflexiones en torno, no obstante, a una temática fundamental, la temática de los valores y las competencias que configurarían y que necesariamente tenemos que asumir con mucho más rigor la posibilidad de construir una sociedad más sostenible, en elementos que tienen que ver con el cambio climático, etc. Pero observen lo que les he reflejado. Todo el índice la parte sustantiva del índice son preguntas. ¿Qué quieren decir las preguntas? Oportunidades para pararnos a pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos también los educadores, los directivos de las escuelas y los responsables de las administraciones crear las condiciones que faciliten que los profesores y las profesoras se puedan parar a pensar, a reflexionar. Si no existen esos tiempos y esas condiciones, el índice será un documento muy bonito en los anaqueles del director o de una biblioteca, pero de poco uso. Esta es la reflexión, repito, en torno a las grandes temáticas que configurarían el trabajo hacia una sociedad más sostenible y que nos obliga a repensar precisamente las tareas y los contenidos y la estructura básica de nuestro currículo. Como ha dicho Catalina al inicio, el tema de la educación inclusiva no es un asunto marginal. No estamos hablando de cómo atender a unos poquitos alumnos con dificultades o con necesidades especiales. Estamos queriendo desde nuestro modesto punto de vista, habiendo entrado a este asunto desde una esquinita, que efectivamente es la esquinita de los que se han ocupado y preocupado por los alumnos más vulnerables, estamos pidiendo que los sistemas educativos, que las administraciones, que los países repiensen sus sistemas escolares profundamente,
porque de otra manera no serán ni justos ni equitativos. Si ustedes se paran a pensar ahora un minuto y sacan conclusiones de lo que he estado diciendo, es evidente que no hay nada más consustancial al proceso de mejora que esta guía trata de promover que la idea de introducir cambios e innovaciones en el proceso escolar. ¿Por qué? Porque nuestras escuelas no han estado ni están preparadas para ser escuelas más inclusivas y solo si introducimos cambios y mejoras será posible avanzar con dificultades, pero avanzar poquito a poco en ese proceso. Por eso también una parte del INDES tiene un conjunto de elementos, de reflexiones, de sugerencias, de actividades, de propuestas, de ejemplos para facilitar ese proceso, de cómo se va revisando la situación en torno a estos grandes elementos que hemos compartido, cómo se establecen valores, cómo se integran apoyos, recursos, alianzas. En muchos lugares hay gente trabajando en proyectos de naturaleza distinta, quienes trabajan por la educación indígena, los que trabajan por la paz, los que trabajan por la inclusión, los que trabajan por el desarrollo sostenible, los que trabajan por... Cuando luego a la hora de la verdad muchos de esos proyectos tienen más elementos en común que diferencias. Una tarea fundamental es integrar precisamente esas iniciativas, llamémosle bajo el epígrafe o la bandera de la inclusión o de la que cada uno quiera, pero integrar los esfuerzos, las ayudas, las tareas necesarias para empujar todos en la misma dirección. Y en ese contexto, pues como repito, el INDES también tiene unas sugerencias, unas lecturas, unas reflexiones muy oportunas, muy necesarias sobre lo que supone iniciar y sostener ciclos continuos, constantes de mejora. Nunca se dirá suficientemente que estamos hablando de un proceso, no de un hecho puntual, no de algo que ocurre en un momento determinado, sino del proceso interminable de avanzar, de introducir cambios, innovaciones, mejoras, pequeñitas, unos días, grandes, medianas, otros, para aproximarnos a esa meta de responder con equidad, con justicia, a las necesidades de aprendizaje, de presencia y de participación de todos los alumnos y alumnas en nuestros centros escolares. Y como les digo, pues tienen ejemplos, pequeños casos que pueden servir para prepararse a pensar. Aquí, ciertamente, y esta es una de las debilidades que hay que señalar de este material, es que esos ejemplos son del otro lado del charco, de allí, de las Inglaterras, y por lo tanto reflejan realidades que en algunos casos obviamente están distantes de las realidades de República Dominicana, como también de España o de otros países en otras partes del mundo. Por lo tanto, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Aquí hay algunos árboles que ciertamente no nos representan. Aquí son mucho más hermosos los árboles de aquí que los de allí, por cierto. Pero eso no quiere decir que lo que estén reflejados, hay que leer estos ejemplos con esa distancia, decir, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están contando? ¿Cuál ha sido el acierto de este director que ha hecho esta cosa, ¿no? Que ha invitado a toda la comunidad educativa, que ha preparado, allí dice un té, bueno, pues yo en vez de un té les voy a dar otra cosa, humilde, lo que sea. Por lo tanto, en ese sentido es una llamada de atención para no como dice otro refrán, con el agua tirar al niño, con el agua sucia tirar al niño, es decir, no porque algunos de los ejemplos, la mayoría, por no decir todos, los ejemplos sean ejemplos de otra realidad que queda distante de la nuestra, no quiere decir que no tienen muchos elementos que nos deben permitir pensar y repensar nuestras prácticas. Ponerse en marcha a introducir cambios y mejoras requiere de una serie de condiciones en los centros. Yo como buen viajante, como que me monto, que quiero ir a algún sitio, puedo tener muy claro a dónde quiero ir. Yo puedo haber recibido una llamada de Catalina, Gerardo, vente a República Dominicana. Digo, ahora mismo salgo, tomo el primer avión, salgo a todo correr y cuando estoy en el avión me digo, ¿y qué temperatura hace en República Dominicana? He echado el jersey de lana a la maleta, no estoy seguro. ¿Y qué voy a necesitar? Me llevo los papeles que necesito, llevo el pasaporte, etc.
hay unas condiciones que me facilitan el viaje. No va a solamente tener claro a dónde voy, no basta con tener claro la meta, necesitamos unos elementos que ayudan en ese proceso. Los centros escolares, lo acabo de decir, tienen que tener momentos y oportunidades para reflexionar sobre lo que hacen. Tienen que hacerlo de manera organizada, planificada, no querer cambiar todo al mismo tiempo y para mañana. No, perdón, eso es fatal, ¿no? Poquito a poco, garantizando el éxito, pero sin dejarse vislumbrar por el primer éxito para que luego no haya un segundo, poquito a poco, en procesos continuos de mejora, implicando a todo el mundo, para que todo el mundo se sienta partícipe, para que no sean solo luego unos pocos los que se lleven el mérito, o al contrario, los que se lleven la culpa de los fracasos, que los habrá, de los retrocesos, que los tiene que haber necesariamente, de las dificultades, de las turbulencias que se van a producir en ese proceso. Necesita estar bien coordinado, de acuerdo con los medios, con personas que sepan precisamente manejar esos momentos de trabajo colectivo dentro de un centro. Y, por supuesto, necesitan de líderes, de personas que ordenen y faciliten todo lo anterior. Tan importante como las metas, como las preguntas que están en ese material, es crear y facilitar las condiciones para que se pueda usar. Termino. Y en ese sentido, la guía es una guía. Alguien utiliza a veces la expresión aplicar el índice. El índice no se aplica. Ustedes, cuando van de viaje, algunos de ellos son más prudentes y otros muy imprudentes. Los más imprudentes llegan a República Dominicana, como yo, sin una guía, y se pueden encontrar dando vueltas al hotel porque piensan que, bueno, dando vueltas, que el centro de la ciudad, lo más bonito de la ciudad, estará cerca del hotel. ¿No? Hay quien es muy sistemático y va a los países con una guía, y los hay obsesivos que abren la guía por la primera página y empiezan a leer desde la primera frase y pretendiendo llegar a lo último. Así la gente no utiliza las guías. Hay quien dice y que viene con un día como vengo yo y quiere ir rápido y quiere ir al centro histórico, toma la guía y dice rápido, ¿dónde está? Centro histórico. Y me voy directamente a ese asunto. Hay quien llega a República Dominicana con un mes y dice, bueno, ahora tengo tiempo de ver muchas cosas. Pues me voy a planificar y voy a ir revisando sistemáticamente todas las hermosas cosas que me dice esta guía que se pueden ver en este país. Y hay quien puede utilizar la guía simplemente porque quiera ir a ver el detalle de una capilla o de un lugar donde vivió Colón y solo le interesa eso, solo le está preocupando desde hace tiempo ese tema y va directamente a ese asunto. Y por lo tanto olvida y no usa, en buen sentido de la palabra, lo anterior. La guía para la educación inclusiva es eso, exactamente eso, una guía que cada equipo docente puede pensar y utilizar y debe pensar y utilizar con toda la flexibilidad que quiera, que necesite y que puede para iniciar procesos de revisión. Y en ese contexto pues puede ir algunas cosas pequeñas, puntuales, a una pregunta que le ha surgido, por la que están preocupadas en torno a la participación de algunos alumnos, al aprendizaje, a las relaciones de algunos niños con otros en términos de maltrato, o hacia sus valores, hacia las múltiples, variadas y complejas preguntas que ahí están. Cuando los equipos educativos tienen las condiciones, las oportunidades, el ánimo, los valores y el liderazgo para pararse a reflexionar y a pensar qué hacen y por qué lo hacen y por dónde podrían cambiar para ser más coherentes con sus valores de justicia social, entonces estamos en la buena senda de avanzar hacia una educación inclusiva y sus alumnos y alumnas se lo agradecerán y se reirán con ustedes como se ríen estos niños de Costa Rica. En ese contexto, y vinculados, ya termino, al trabajo con este índice y con esa network, esa red que creó el profesor Aisco, unos colegas de la universidad, de mi universidad y la Universidad de Alcalá, hemos creado, y de otros compañeros de otras universidades, hemos creado este consorcio para la educación inclusiva que no es nada más que un lugar de encuentro, un lugar donde de aquí
antes de nuestro verano encontraréis en PDF esta guía que se podrá descargar y algunos otros elementos. Y para el que quiera y esté interesado, a su vez, el link con otros equipos, tanto en mi país como en otros países, como en el Reino Unido, para hacer comunidad, para fortalecernos, para hacer red, para apoyarnos mutuamente en esta tarea que es la que hoy nos ha convocado aquí. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y espero poder haberles sido de alguna utilidad y estoy a su entera disposición para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Primeras personas con discapacidad visual a la escuela regular. Y, por supuesto, que existe una base jurídica desde el Ministerio de Educación para que esto funcione, tanto en la Ley General de Educación como en órdenes departamentales, como la reorganización de educación especial y la educación inclusiva propiamente dicha. Pero hemos tenido que trabajar y hay que continuar, y lo escucho a usted, que realmente estaría de acuerdo con nosotros, con la comunidad educativa, en el sentido de persuadirlo para que esto funcione. Porque, óigame, no hay planteamiento jurídico que valga si el portero, los alumnos, los docentes, el orientador, el director o directora de la escuela, no hacen el trabajo que deben hacer cuando un tutor, padre o padre, lleva a su alumno con discapacidad a estos centros educativos. Y hemos tenido que persuadir a la comunidad educativa para que esto funcione realmente, para que haya una rampa en esos dos escaloncitos que van a la primera aula, a las aulas de primera planta, y también para que algún curso se baje a la primera planta si hay una discapacidad, una persona con discapacidad que lo necesiten. En eso se está trabajando y se han logrado resultados. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Estoy totalmente de acuerdo. Como he querido resaltar que estamos en un proceso y yo sé que República Dominicana ha hecho avances en ese proceso y en ese sentido tienen que estar satisfechos de lo andado e inquietos por lo mucho que todavía les queda por recorrer. Y en ese proceso los elementos que usted ha referenciado son nucleares y que insisten precisamente en algo que es una de las quinta esencia de esta propuesta, de esta invitación a pensar, que es la de crear comunidad, crear y facilitar equipos que piensan y que reflexionan sobre lo que hace y que de acuerdo con sus posibilidades y condiciones intentan introducir mejoras más coherentes con sus valores. Buenos días. Realmente a nosotros nos llena de mucha satisfacción saber que organizaciones como ustedes están trabajando para apoyar el trabajo que en los distintos países se viene realizando. Nosotras, aquí en Dominicana, pues con el empuje del Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Especial, ya estamos trabajando con el INDEX. Desde hace ya unos años venimos trabajando, inclusive tenemos un proyecto que vamos llevando a cabo en algunos centros, porque son muchísimos. Tenemos un proyecto como un plan piloto, diríamos, donde en cada regional, bueno, no en cada, sino en 9 regionales de las 18 que tenemos en el país, tenemos 45 centros que lo tenemos focalizado, trabajando, tratando de desarrollar todas las etapas del INDEX. Y como decía el señor, cierto, hay que mover las voluntades, porque si vamos a tratar de ayudar a que se mejore la cultura, pues tenemos que comenzar a trabajar ahí, con el equipo docente, con el equipo directivo de cada centro, para que las voluntades se muevan y puedan entender realmente qué es lo que se debe hacer en la comunidad educativa en pleno.
no enfocándonos en aquellos niños ni en aquellas niñas que tengan alguna condición que les dificulta acceder, sino precisamente que el centro mismo, en sus políticas, en su cultura, entienda que la mayor discapacidad puede estar en el entorno. Cuando no puede el niño, me gustó muchísimo el ejemplo que usted puso de los escalones, porque es cierto, bueno, si no están los escalones, si no está la rampa para usted subir, ¿cómo lo haría? Ahí llega el momento donde usted se siente mal, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo acceder? Entonces estamos trabajando para que justamente se pueda lograr el acceso, es lo primero. Cuando el señor citaba ahorita que hay que hablar con las autoridades para lograr la inclusión, bueno, pues justamente en eso estamos trabajando para que ningún centro educativo se rehúse de recibir allí a algún niño o niña por la condición que pueda presentar. Y estamos teniendo mucho éxito realmente. No es fácil, porque la verdad a nadie se le dijo que era fácil, no es fácil, pero lo estamos logrando y lo hacemos con entusiasmo. Y lo que sí creemos y queremos es que en el futuro estos centros que están ya trabajando para esto de forma específica se sigan ampliando, porque no damos abasto. Somos 9 centros, próximamente ya este año se aperturarán 4 más, y bueno, porque hay que peinar el país con centros de estos en las regionales que puedan apoyar la inclusión en su totalidad. Nuestros centros son los Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad, le llamamos CAD, C-A-D, Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad. Y esos recursos no son recursos económicos, son recursos humanos y recursos psicopedagógicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro infinitos escuchar esas palabras. Le diría que sería muy importante y muy necesario para otros, precisamente para superar tal vez ese sesgo etnocéntrico que tiene este material, como no podría ser en principio de otra manera, que esas buenas experiencias de uso, de utilización, de estímulo que suponen están utilizando y siguiendo aquí en República Dominicana se conocieran, se difundieran, se escribieran y se pudieran precisamente compartir con otros países y otros colegas de otras realidades iberoamericanas que están más próximos en términos de realidades, de población, de condiciones, que lo que están los centros, lógicamente, del Reino Unido o en algunas situaciones de mi país. Por lo tanto, yo de verdad que les animo a que contribuyan a la difusión del uso, del buen uso de del uso también diverso de esta estrategia, que no es una panacea, esta no es una varita mágica para resolver los problemas, no es una guía para saber qué tengo que hacer mañana en el aula, es una guía para estimular un proceso de reflexión, de colaboración, con orientaciones, con elementos que obviamente guían el foco de nuestra atención, pero que detrás de ellos necesitan todavía de mucho trabajo, de mucho compromiso y de otros enriquecimientos con cuestiones mucho más específicas. Uno no encontrará en esta guía una respuesta a cómo enseñar a leer a un niño, una competencia tan importante. Lo que te hace pensar es, si tengo que enseñar a leer a un niño, tengo que enseñar a leer a todos. Y cuando tenga alguien que por algunas circunstancias no sigue las pautas que me sirven para otros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podríamos innovar? En ese orden están las ayudas que este material. Y ha dicho algo que también es importante, pues si hubiera en esta sala algún representante de la Administración que nos escuche, está bien que tenga presente que hay que tener mucho cuidado con que el proceso de la inclusión sea el proceso simplemente de unas pocas escuelas. Que esta sea tarea de algunas escuelas, las que reciben apoyo del CAR o las que tienen algunos recursos especiales, o que como son estupendas personas y maestras y son muy buenas y van a ir al cielo directamente, pues ellas se implican en esa tarea, mientras los demás nos podemos quedar tranquilos simplemente a dedicarnos a otros asuntos. Esa es una muy mala estrategia, por 2 razones. Porque a poco tiempo esos centros escolares terminan quemados y absolutamente sobrepasados en cuanto a su tarea, y porque mandan un mensaje a la sociedad diciendo
este asunto no es un asunto de todos, no es un asunto que compromete al conjunto de la sociedad, al conjunto del sistema educativo, sino solamente a algunas buenas personas y samaritanos que siempre ha habido en la vida. Es difícil compaginar, ciertamente, la estrategia de ir poco a poco y creando la conciencia social de que es posible el cambio, y efectivamente eso no necesariamente a veces ha de empezarse con pocos centros, ayudándoles, haciendo visible que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero siendo muy cuidadoso a no convertir esa en la excepción que confirma la regla de que la inclusión no se puede hacer por todos, sino solamente por algunos equipos docentes también muy especiales, muy angelicales. Agradecemos nueva vez la intervención del doctor Echeita y invitamos a pasar la parte de aquí delante a la directora de la OEI, Catalina Andújar, quien hará entrega formal a la señora Mary Case, en representación del ministro de Educación, de un ejemplar de la guía. Bueno, hacemos entrega formalmente a la señora Mary Case, directora de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, de la guía para el desarrollo de escuelas inclusivas que hemos presentado en el día de hoy. Gerardo, si puedes acercarte, te lo agradecemos, Mary, para que le hagas entrega al ministro de Educación y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Realmente esta guía para la educación inclusiva viene en un momento muy importante en la República Dominicana, con esta revolución educativa y con la implementación de lo que es la jornada escolar extendida, donde con la jornada escolar extendida se han roto precisamente las barreras y se ha aperturado a una educación inclusiva. Se está trabajando, como decía la señora de allí detrás, se está trabajando arduamente en este aspecto, en la educación inclusiva. Es un trabajo arduo, pero que se está haciendo con mucho amor y con mucho entusiasmo desde el Ministerio de Educación y como política del Estado Dominicano, que es lo importante. Así que yo agradezco a Catalina Andújar desde la OEI y por supuesto al profesor Gerardo Echeita por estar aquí esta mañana con nosotros y presentarnos esta guía de tanta importancia y que va a ser muy facilitadora de todo este proceso que se está realizando en la República Dominicana. Muchas gracias.